Bueno, una vez más les repito, entonces tenemos nuestra enseñanza especial que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Debido a una sugerencia que se puso aquí en la caja donde tenemos las notas para ver qué tema le quiere usted escuchar. And so we're having this study because we had a request of someone who wanted this study to be more in depth. Nuestra enseñanza para el día de hoy es la siguiente. Tenemos aquí en la pantalla, a ver si no se produjo el cambio, ¿verdad? Pero bueno, ya lo tenemos aquí. El don de lenguas, pero más que hablar del don de lenguas estamos hablando, esa es para que la gente se enfoque, pero lo que estamos hablando es los dones del Espíritu Santo, más que nada. So our study is called the gift of tongues, but we're mostly focusing on the gifts of the Spirit. Así que vamos a hacer una oración al Padre Eterno y le vamos a pedir que nos ayude en este tema porque no es fácil de digerir, sobre todo cuando ya hay una gran tradición y años de por medio de enseñanza. And so we're going to pray quickly because this isn't an easy topic to understand whenever there's many miscommunications about it. Bendito Padre de la Gloria, te damos exaltación, honor, alabanza a ti. Gracias por permitirnos llegar hasta este día, darnos la vida, darnos tu fortaleza, Padre Eterno, para continuar, para hacer las cosas conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Guíanos por medio del Espíritu Santo y en este estudio, sobre todo, vamos a tocar cosas delicadas, pero quiero que sea tu Espíritu mostrando la verdad, que sea tu Espíritu mostrándonos lo que dice la Escritura, bendito Padre, y que no sea mi pensamiento humano, mi ideología, lo que yo quiero. No, guíanos a través de la verdad de tu palabra. Y si hay algo que yo quisiera decir de mi propia cuenta que no tiene nada que ver con el estudio, no me lo permitas. Mi garganta a veces se quiere cerrar, está a punto de cerrarse. Así que si tú quieres que se cierre, Padre, que se cierre. Pero si tú quieres que se hable este tema también, bueno, entonces tú me vas a dar las fuerzas para hablar, para hacer las cosas y seguir adelante en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. 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 Vamos a seguir avanzando en nuestro tema y como ya dijimos, necesitamos darle el balance correcto a esta enseñanza. And we're going to continue with our study, and like I said, we need to give this topic a correct balance. Se ha estado haciendo énfasis en uno o dos de los dones del Espíritu Santo en las congregaciones, pero los demás se están olvidando por completo. So far, only one or maybe two of these gifts have been focused on in the congregation, but we need to focus on all of them. Estamos en un estudio verso por verso del capítulo 14 de Primera de Corintios. And we're doing a verse-by-verse analysis of 1 Corinthians chapter 14. Donde estamos analizando los dones del Espíritu Santo. And we're analyzing the gifts of the Holy Spirit. Hay mucho más que aprender que solamente de las lenguas. Entonces, pero todo tiene que ser para edificación del pueblo del Eterno. Amén. And there's a lot to learn about about speaking in tongues, but it all has to be for the building up of the church. Vamos a recordar uno de los textos que ya leímos al principio, porque ya llevamos 16 versículos analizados. Oh, we're going to do a quick recap of the first couple of verses because we already did the first 16 or the first 15. Así que vamos a recordar lo que ya nos dijo el apóstol Pablo. Su nombre hebreo es Shaul y es un shaliach, un enviado. Lo que nos dice en el versículo 1. And so we're going to see what the apostle Paul says in verse 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, aquí está el énfasis, sobre todo que profeticen.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Así que usted no espere entender las lenguas de antemano. No espere entenderlo. ¿Ok? Aunque por el Espíritu habla misterios. Pursue love and desire spiritual gifts, and especially that you may prophesy. For the person who speaks in a tongue that is not speaking to people, but to God, since no one understands them. They speak the mysteries in the Spirit. ¿Cuál es el énfasis que está dando el emisario, el discípulo, el apóstol? Que procuremos los dones. And the emphasis that is being given here is to seek the gifts of the Spirit. Pero hace un sobreénfasis en algo especial. But he emphasizes even more on one particular gift. ¿Cuál es el sobreénfasis que hace? Pero sobre todo, que profeticen. And especially the emphasis is on prophecy. Bueno, y ya nos quedó claro que es profetizar. And has it been made clear to us what prophecy is? Alguien se tiene que levantar y decir, Dios me está diciendo esto. Is it someone standing up saying, God told me this? O lo que estoy haciendo también implica profetizar. Or what I'm doing is also called prophecy. ¿Qué estoy hablando en este momento? What am I speaking in this moment? ¿De qué estoy hablando? What am I speaking about? De la palabra de Dios. I'm talking about the word of God. ¿Es palabra profética? Is Sí. it a prophetic word? Yes. Ahora, no hay ningún problema si alguien dice, el Eterno me está diciendo esto, como pasó nuestra hermana y dijo, estoy sintiendo esto en mi corazón. And there is nothing wrong with someone saying, the Lord's telling me this, like our sister said when she came up and said, I've been feeling this in my heart. Y canta esa canción, que a lo mejor para muchos fue una bendición en esta hora. And she sang the song, and it was a blessing for many of us. Ok, bueno, entonces el énfasis es, quiero que profeticen, que la mayoría de la congregación profetizara, pero eso es lo que no se está haciendo énfasis, en lo que sí debería de tenerlo. And so the emphasis here is to prophesy, but oftentimes that's not the case. Ahora nosotros nos quedamos en el versículo 16, fue el último versículo, y 17, ¿verdad? Que estuvimos analizando, y dice así, porque si bendices solo con el Espíritu, o sea, solo hablando en lenguas, ¿qué dijo en el primer versículo, en el versículo 2? El que habla en lenguas, todos le entienden. And so it's saying here in verse 16, otherwise if you praise with the Spirit, and it means that like nobody can understand you. Porque si bendices solo con el Espíritu, o sea, solo en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Otherwise, if you praise in the Spirit, how will the outsider say amen at your giving of thanks, since he does not know what you are saying? Porque tú, dice el verso 17, a la verdad, porque tú, a la verdad, bien das gracias. O sea, la persona que habla en lenguas no tiene ningún problema porque ella sí está dando gracias al Eterno. And so in verse 17 it says, for you may very well be giving thanks, which means that you can be giving thanks, but the other person doesn't understand. La persona que está hablando en lenguas está dando gracias al Eterno y no hay problema con eso. So the person that's speaking in tongues could very well be praising the Lord, and there's nothing wrong with that. Entonces, cuando alguien tiene la virtud de hablar en lenguas, está bien. ¿Qué está haciendo? Le está dando gracias al Eterno. And so when someone is speaking in tongues, that's fine. They're just praising the Lord. Pero el otro, la otra persona, los que están a su alrededor, no son edificados. But the other person is not being built up. Ahora, ¿para qué son los dones espirituales? ¿Para edificación personal o para edificación de la congregación? Now, what are the spiritual gifts for? To build oneself up or to build up the church? Yo creo que ya nos quedó claro que todo tiene que ser para edificación de la quejilá, de la eclesía, de la iglesia.
¿Verdad que sí? Eso ya nos quedó And claro. so I think it's clear that it should all be to build up the church. Entonces, no quiero que olvidemos que todo lo que es el aspecto de los dones espirituales tiene que ver con la edificación de la congregación. And so I don't want us to forget that anything that has to do with the aspect of the gifts of the Holy Spirit has to do with building up the church. Y no me preocupa tanto la edificación personal porque yo sé que al tener los dones del Espíritu Santo también se está edificando a la vez que está edificando la congregación. And I'm not too worried about building self up because when you have the gifts of the Spirit, you not only build up the church, but you build up yourself. Entonces no olvidemos a la hora de pedir un don al Eterno, un don al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, no olvidemos que es para ponerlo al servicio de los demás. And so let's not forget that when we ask for a gift of the Spirit, it's to help others as well, not just yourself. A continuación, Shaul va a decir lo siguiente, Pablo dice lo siguiente, verso 18, y vamos a irnos verso por verso. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, le estaba diciendo a la iglesia de Corinto. And so in verse 18, he says, I thank God that I speak in tongues more than all of you. Entonces, Pablo no se está jactando de que habla en lenguas, les está aclarando, le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, la congregación de Corinto. And so Paul isn't bragging, saying that he can speak more tongues than anyone. He's stating the fact. Pero vamos a ver qué es lo que prefiere Pablo hacer, Shaul, qué es lo que prefiere hacer en la congregación. Vamos a ver si él está correcto en que los dones son para edificación de la congregación. And so we're going to see here what Paul truly means with that, and to see that the gifts are to build up the congregation. Pero en la iglesia, dice el verso 19, pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, que se entienda, que comprenda. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Prefiero hablar solo 5 palabras para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. And so he says, yet in the church I would rather speak 5 words with my understanding in order to teach others than 10,000 words in a strange tongue. Ahora, vuelvo a repetir, yo no tengo ningún problema en que alguien hable en lenguas. Eso es absolutamente bíblico, lo aclaro. And so again, I repeat, I have no problem with someone speaking in tongues. That's 100% biblical. Recuerdo específicamente una conferencia donde fuimos puro predicador, evangelistas, pastores, obispos, presbíteros, ancianos, de todo, pura, para que me entiendan, no invitaron creyentes, cristianos de la banca, pura gente que sirve, supuestamente. I remember going to a conference once where there was only preachers and pastors and evangelists. Y el que había organizado la reunión me dijo, invitamos a un predicador. No, hombre, ese anda en el puro espíritu. Yo dije, pues va a ser una de las mejores predicaciones de mi vida. And so I remember the one that organized it told me that they invited a preacher, and he was really good. He was walking in the Spirit. Bueno, todo iba bien, todo iba de maravilla, hasta que le entregan el lugar al predicador. And everything was going fine until they gave the place to the preacher. Y recuerdo que empezó diciendo, Dios les bendiga, siervos del Altísimo. And I remember he started off by saying, God bless you, servants of the Almighty. Y repitió, dije, Dios los bendiga, siervos del Altísimo. And I remember he repeated, God bless you, servants of the Almighty. Lo repitió 3 o 4 veces. He repeated that 3 or 4 times. Ahí ya entendimos como que quería que nos prendiéramos, ¿verdad que sí? And so then we understood that he wanted us to get, No quería vernos como los estoy viendo ahorita. he didn't want to see us like I'm seeing many of them. Quería que dijéramos, amén, gloria al Eterno, aleluya, bendito sea Adonai. He wanted us to say, Amen, praise God. Bueno, ya como a la cuarta que dijo, Dios les bendiga, siervos del Altísimo. And so by the 4th time he said that,
No, pues algunos se pararon, brincaron y amén, y gloria a Dios, y bendito sea el Eterno. Some of the people there stood up and they started praising the Lord. Yo también me paré y dije, amén, amén, gloria al Eterno. I stood up too and I started saying amen. Ya sabe que yo soy gritón. You know, I like to yell a lot. Bueno, pero entonces aquí viene donde él empieza a hablar y hablar en lenguas, en lenguas, en lenguas, y ya. And then he started speaking in tongues and that was it. Dígame, ¿qué entendí en esa conferencia? What do you think I understood in that conference? Pregúnteme, ¿qué entendió, hermano? Ask me. No, ya vi muchos que están meneando la cabeza. Exactamente, nada. I see many of you shaking your head and that was exactly it. Nothing. Ahora, yo no dudo que de verdad haya estado lleno del Espíritu Santo. Yo no lo dudo. Now, I don't doubt that he was really full of the Holy Spirit. No quiero estarlo dudando. I don't want to doubt it. Pero he visto también muchos engañadores que le hacen que le están llenos del Espíritu Santo porque nunca se preparan para enseñar. But I've also seen many people who pretend like they're full of the Spirit because they don't prepare anything to teach. Entonces, ¿qué entendí en esa conferencia con ese gran predicador que andaba en el puro Espíritu? And so then what did I understand in that conference with that preacher that was walking in the Spirit? Nada, nada más que Dios los bendiga, siervos del Altísimo. Fue lo que le entendí. Nothing other than bless you, servants of God. Ahora, a mí lo que me sorprende es que acababa de predicar otro hermanito que no tenía un gran carisma para enseñar, pero lo que enseñó, mire, estaba en línea con la palabra del Eterno. Now, what did surprise me was that before him, someone else had preached, and they didn't have a lot of charisma, but what they did preach was I understood it well. También me tocó predicar a mí antes. And also me, I preached before. Y le prediqué a los pastores, cumple tu ministerio. And I preached to the other pastors there to keep up with their ministries. Lo recuerdo perfectamente que fue lo que prediqué porque era para puros pastores, cumple tu ministerio. And I remember what I preached because it was for pastors. Allá por el año 2004 fue, And it was around the year 2004 Nebraska. in Nebraska. Bueno, a ese hermanito que había predicado tan correctamente antes de nosotros, And ¿sí? so that brother that had preached right before us, nadie se emocionó, nadie gritaba amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aparentemente él no estaba en el Espíritu, pero le entendí todo lo que predicó. no one really stood up and said amen or anything because apparently he wasn't in the Spirit, but I understood perfectly what he was trying to say. No les digo cómo me fue a mí en la predicación, me lo reservo, ¿verdad? And Pero tampoco, sí vi personas, el mismo anciano que organizó todo me fue y me dijo, me voy a encargar de que prediques en toda esta área, el Eterno está contigo. And so I won't say how it went with me, but the one who organized the conference, he said, I'll make sure that you get to preach in this area because I see that the Lord is with you. A mí lo que me sorprende es las preguntas que hice después de las conferencias. And what surprised me were the questions I asked after the conference. La mayoría se desvivía en elogios al último predicador que andaba en el Espíritu. And many of the people there were the ones praising the preacher who preached supposedly in the Spirit. La mayoría estaba a gusto, contento con eso que supuestamente había enseñado. And many were very happy with what he had supposedly. Y yo me acuerdo que les pregunté a algunos pastores, ¿pero qué entendiste? And I remember asking some of the preachers there, what did you understand? Bueno, no entendimos, ¿pero qué no viste que estaba en el Espíritu? And they said, well, we didn't understand, but didn't you see that he was in the Spirit? Bueno, él sí, pero ¿tú qué? ¿En dónde andabas? Well, him, yes, but where were you? Entonces, yo no entiendo cómo se dice más amén a algo que no entiendes, And so a algo que se está entendiendo. I don't see how people would rather say amen to something that they don't understand rather than something they do. Ahí es donde creo que está el problema. Entonces, por eso Pablo dijo, en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento
para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. And that's why I think Paul says, yet in the church, I would rather speak 5 words with my understanding in order to teach others than 10,000 words in a foreign tongue. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. In verse 20, it says, brothers and sisters, don't be childish in your thinking, Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. but be infants in regard to evil and adult in your way of thinking. ¿Por qué está hablando Pablo que no seamos niños en el modo de pensar, sino seamos niños en la malicia? Bueno, un niño, ¿verdad? Cuando piensa, no tiene el entendimiento completamente abierto. Why does Paul say to not be childish in our thinking, but be infants in regard to evil? Well, that's because children often don't see things the way we as adults do. Pero muchas veces sí va a entender cuando alguien lo quiere engañar. But many of the times they will understand when someone's trying to trick them. Ahora nos dice, sea usted niño en la malicia. Para ser malo, no esté pensando como los adultos. Piense como un niño que no piensa en hacer lo malo. And so it says, be infants in regards to evil, which means that be like a child who isn't thinking about doing something bad. Pero para pensar, para analizar las cosas, usted piense con madurez, hágalo con madurez, piense con sensatez. But instead be mature in your way of thinking, like an adult would. Entonces a la congregación, Pablo prefiere hablarle pocas palabras, pero que sean edificados, a estarle hablando mucho en otros idiomas que no conozcan y que digan, pues no le entendimos nada, señor apóstol. And so we see that Paul would rather speak less words and have what he's saying understood than speak a lot and have what he's saying not understood. Ahora ponga atención a lo que sigue porque es una profecía muy importante que ya vimos en el primer estudio, cuando hablamos de los tartamudos o de los bufones, que estaba en un libro que espero lo recuerden, pero dice ¿qué pasó? No cambié. Ok, en primera de 14, capítulo primera de Corintios, perdón, capítulo 14, verso 21 dice, en la ley está escrito. ¿Qué está escrito? And so we see that in 1 Corinthians 14:21 it says, it's written in the law, but what's written? En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Eterno. I will speak to this people by people of other tongues and by the lips of foreigners, and even then they will not listen to me. Lo primero que tenemos que analizar de este pasaje es que Pablo, para hablar de las lenguas, está citando una profecía que él dice que está en la ley. And so we see that when Paul is talking about tongues, he references a prophecy that he says is in the law. Porque él dice, en la ley está escrito. Because he says it is written in the law. Entonces, tanto para el Mesías Yeshua como para Pablo, la ley no solamente eran los 5 primeros libros de la Biblia. And so we see that just as the Messiah, Paul didn't think of the law as the first 5 books of the Bible. Porque eso es lo que se piensa cuando se habla de la ley. Se piensa que solamente los 5 primeros libros de la Biblia hablan de la ley. Pero Pablo dice, en la ley está escrito. And because that's what's usually thought, that the first 5 books are what's considered the law, but we see that this isn't the case. Vamos a ver en qué parte de la ley está este texto que citó Pablo. And we're going to see in what part of the law is this text that Paul cites. Isaías capítulo 28, verso 10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Law after law, line after line, a little here and a little there, for he will speak to his people with stammering speech and in a foreign tongue.
Entonces, cuando nosotros ya lo analizamos y ya vimos que cuando el Eterno anuncia este juicio en Isaías, Él no está hablando por un premio a la obediencia. And so we see that when he is talking about this text in Isaiah, it's not because they were being obedient. Pero Pablo nos dice que en la ley está escrito que así el Eterno le hablaría a su pueblo y ni aún así le entenderían. Because we see here that the Lord would talk to his people in tongues, and even then they wouldn't understand. Entonces es interesante que Pablo cite eso, que está escrito en la ley y que el Eterno lo había profetizado y que ni aún así su pueblo le entendería. And so it's interesting to see that even though the Lord would talk to his people in tongues, they still wouldn't understand. Ahora, ¿por qué su pueblo no le entendería? Now, why wouldn't his people understand? Porque ya nos dijo en el versículo 2 que el que habla en lenguas nadie le entiende. Because we've already seen in verse 2 that who speaks in tongues isn't understood by others. Entonces, no se le puede entender a algo cuando el Eterno usa una persona para hablar en lenguas. And so we can't understand what's being said when the Lord uses someone to speak in tongues. Porque es una profecía que se tiene que cumplir. But it's a prophecy that has to be kept. Ahora el Eterno puede darle bendición a esa profecía cumplida. And now the Lord can bless us when that prophecy has been completed. El Eterno puede usar todas las cosas para bendición de Él, And the Lord can use anything to be a blessing to him, para bendecir a su pueblo. to be a blessing to his people. Entonces vamos a ver lo que dice a continuación, lo que anuncia a continuación Pablo en el versículo 22, porque esto hay que prestarle atención con mucho cuidado. And so now we're going to see what is being said in verse 22. Dice en el versículo 22, así que las lenguas o el hablar en lenguas son por señal, no a los creyentes. ¿Para quién es una señal? Sino a los incrédulos. Pero la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Oiga, yo creo que esto no le hemos prestado atención. It says, speaking in tongues then is intended as a sign, not for believers, but for unbelievers, while prophecy is not for unbelievers, but for believers. Creo que se hace necesario entonces entender bien este texto. I think it's necessary to fully understand this text. Porque yo creo que alguno de ustedes estuvo ya en alguna iglesia donde le dijeron, no, es que usted tiene que hablar en lenguas porque es una señal de los creyentes. And so I think many of us have been in a church where they said you have to speak in tongues because it's a sign of believers. La escritura me está diciendo algo que debo de analizar. But as we can see, the scripture is telling me something that I have to analyze. No sé si usted tiene otras versiones, Damaris, aparte de la que está leyendo, porque por eso le mandé el estudio, ¿verdad? Para que lo tenga. Dice en 1 de Corintios, capítulo 14, verso 22, en la Biblia latinoamericana. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los que ya son creyentes. I have a version here. It says, so tongues are for a sign, not for believers, but to unbelievers. But prophecy does not serve unbelievers, but believers. Prácticamente dice lo mismo que la primera que me leyó. Palabra de Dios para todos. Dice así. Por eso, hablar en lenguas no es una señal para los creyentes, sino para los que no creen. Profetizar, en cambio, es una señal para los creyentes, no para los que no creen. Speaking in tongues is not a signal for believers, but for those that don't believe. Prophecy, on the other hand, is a signal for those who believe and not for those who don't. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Why does Paul say this? Si en la mayoría de iglesias, muchas de ellas, ¿verdad? Muchas, bueno, no todas, pero muchas, hacen énfasis en que hay que hablar en lenguas.
Because we see that many churches do have a big emphasis on speaking in tongues. Y yo también quisiera que aquí se hablara en lenguas, mucho. I too would like for tongues to be spoken here. Pero las lenguas, como lo está diciendo en la Reina y Valera, son una señal, sirven de señal, tienen un propósito, pero no con los creyentes, no con los que ya son creyentes. But we see here that it says that tongues are a signal for those that don't believe. Para que me entienda, la señal de las lenguas no es para los que ya están convertidos, sino con alguien que, por ejemplo, estuviera de visita y hablara otro idioma y de pronto el Eterno, ¿verdad?, le dé un mensaje exclusivo a esa persona en esas lenguas que está hablando la persona. Instead, it would be for a non-believer, someone who's coming for the first time, and suddenly they start speaking in a tongue they've never spoken before, and God gives them a message in that tongue. El Espíritu Santo inspiraría a una persona dentro de la congregación, por ejemplo, para hablar, vamos a decirlo, vamos a ver que acaba de llegar alguien de México, que vive en una región como Oaxaca, un ejemplo, en las montañas, y que habla una lengua nativa de Oaxaca. So, we're going to set an example with someone that comes from Mexico, from Oaxaca, and they live in the mountains, and they speak a dialect from there. Y de pronto la persona sabe que aquí nadie habla su idioma, otomí, ¿verdad? Por ejemplo, otomí, mixteco, sabe que nadie de aquí habla esa lengua, solamente ella lo entiende. And that person that comes knows that nobody here knows that dialect. Pero de pronto alguien inspirado por el Espíritu Santo empieza a hablar en la lengua de esa persona. And suddenly someone inspired by the Spirit starts speaking in that tongue. Nadie va a entender, solamente esa persona, ni siquiera el que está hablando va a entender, solamente esa persona, porque el mensaje es exclusivo para esa persona. Nobody's going to know what's being said except for that person who understands the language, not even the one who's speaking. Y la persona que va a hacer, ¿cómo que me está hablando en mixteco, por ejemplo? And that person's going to be like, wow, why is that person speaking my language? Y acaba el servicio, va y le habla algo en mixteco y se queda el hermano, ¿perdón? And once the service is over, they go and speak to the person that was speaking. ¿Es inglés, alemán? No sé qué me está hablando. And the other person doesn't understand. Bueno, es que usted estaba hablando en mixteco hace rato. It's because you were speaking the language that I know. ¿A qué horas? The other person says, when? ¿No sabe usted lo que estaba hablando? Don't you know what you were speaking? No solamente estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo, pero yo no sé si estaba hablando un idioma que usted entiende. The person responds with, no, I was only speaking influenced by the Spirit, but I don't know what I was saying. Pues usted me estaba diciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pues ¿sabe qué? Yo no le entendí nada. Well, you were saying this and this and this, but the other person says, I didn't understand anything. ¿Qué pasó, hermana Fui Lourdes? a visitar una iglesia americana, ¿no? Okay. Y en la iglesia americana yo era la única mexicana que estaba ahí. Y hicieron el llamado al frente de todos los que querían peticiones especiales, etc. Sí. Los músicos, todos los vi gringos, todos, bueno. Todos los vio americanos. Y yo dije entre mí, pues como aquí no hay mexicanos, yo voy a hacer la oración a Dios en español. Y empecé a hacer mi oración en español. Y se levanta el baterista, y yo no sabía que era de Guatemala. Y vino y me dijo en español, dice, porque yo no sabía que era, de qué país era. Y él vino y me trajo en español, me dijo, tú le estás diciendo esto a Dios y Dios quiere que te diga que esto y esto y esto, él ya lo escuchó, que él va a conceder tu petición. Yo no sabía que él hablaba español, ni él, yo no sabía, uno del otro no sabíamos nada. Hermano, es lo mismo que está hablando usted ahora. Es lo mismo, porque Dios levanta a alguien que está alguien de otro país. Yo era la única india ahí, la única mexicana. Y se me trajo
confirmación de mi petición. Bendito en mi sea el Padre propio eterno. idioma. Alabado sea el Y Eterno. miren, y todos aplaudieron y decían, nosotros te oímos, pero no sabíamos lo No que sabía, yo no sabíamos, estabas pidiendo No, frijoles él o no queso. sabía. Él pensaron que yo estaba hablando en lenguas, ellos. Ellos pensaban que yo hablaba en lenguas angelicales, pero no era mi propio idioma. Era mi propia lengua, Sí, digo. Gloria a así, Dios. y mire cómo, por eso yo quise compartir esto. No, gracias. Eso es real. Eso es exactamente Eso lo que es estamos real y tratando de verdadero. transmitir. Amén. Que cuando venga una persona que nosotros no conocemos, alguien va a hablar inspirado por el Espíritu Santo Dios le y va la a persona entenderá. Amén. 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 Aleluya. Bueno, la traductora se nos tomó un break, ¿verdad? Pero las lenguas son una señal. And so tongues are meant as a sign. La palabra señal en griego es semeion, que quiere decir una indicación sobrenatural para la persona que lo tomaría como un milagro. Es un milagro que me está hablando en ese idioma. And so in Greek, the word for sign is semeion, which means that it's a supernatural sign. Entonces, quiero que quede claro, no hay ningún problema en hablar en lenguas. ¿Quedó claro? And so I want it to be made clear that there is no problem with you speaking in tongues. No hay ningún problema en que en esta congregación se hable en lenguas. ¿Quedó claro? There isn't Right. anything wrong with someone in this congregation speaking in tongues. Pero, y cuando digo pero, ahí sí ya hubo problema. But Mi problema es que descuidemos todos los demás dones. my problem is whenever we don't pay attention to the other gifts. Vean lo que dice a continuación la escritura. Dice así, versículo 23. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos están hablando en lenguas, como a veces, ¿verdad? Se le pidió tal vez en una ocasión. Es que aquí todos tienen que estar hablando en lenguas. Ok, todos están hablando en lenguas y entran indoctos. ¿Qué son indoctos? Bueno, lo voy a acabar de leer. O incrédulos. No dirán que están locos. If, therefore, the whole church assembles together and are all speaking in tongues, and people who are outsiders or unbelievers come in, will they not say that you are out of your minds? Ok, ¿qué es un indocto? Vamos a ver primero la palabra doctor, de donde viene doctor. Un doctor, doctora Iris, es alguien que se ha pasado en su casa viendo televisión, rascándose el ombligo, durmiendo todo el tiempo, o es alguien que se ha tenido que quemar los sesos y las pestañas estudiando y estudiando. Is a doctor someone who has stayed home and been lazy, or are they someone who have worked hard? Es alguien que ha tenido que estudiar duro para lograr sacar la carrera de doctor. It's someone who has had to study a lot to be able to become a doctor. Entonces, ¿qué es? Antes de doctor está in, que sería lo contrario a doctor. And so, before the word, Indoctor. No se necesita traducir al inglés porque Pues no lo traduzca, si no, no necesita traducir. Ok, bueno, gracias. Entonces, si entra uno que no está, que no tiene conocimiento, ya vamos a ver esa palabra, y aunque aparece una frase muy fuerte ahí, yo no la escribí, es la traducción del léxico griego. No es lo que yo estoy queriendo decir, es lo que ahí está escrito, solo se lo voy a presentar esta palabra indocto o incrédulo. La palabra crédulo es alguien que cree, y es alguien que no cree. ¿Ok? Si entra un indocto o un incrédulo y de pronto todos están hablando en lenguas, ¿no van a decir que están locos? ¿Qué es indocto? La palabra indocto es la palabra griega idiotes. Persona, yo lo repito, usted búsquelo, sobre todo en la concordancia Strong, James Strong, que tiene toda la definición de las palabras griegas, hebreas o arameas. O búsquelo en un diccionario bíblico, la palabra indocto, y le va a dar sobre todo la definición apropiada.
Y de ahí viene la palabra idiotez, persona privada de conocimiento. Ahora, si yo le dijera a ustedes que somos indoctos, yo no los estaría ofendiendo porque, mire, yo en construcción soy indocto. Aquí realmente quiero decir, el que estaba presente, era el que organizó, permitiendo todo esto, el proyecto, era otro hermano. Yo era su ayudante, y córtale, y ponle acá, y atorníllale acá, así. Pero yo que dijera, mire, vamos a hacer así, le vamos a poner acá, es indocto. Indocto. Entonces, nosotros somos indoctos en muchas áreas. Eso no nos hace tontos. Somos ignorantes en muchas, por ejemplo, de medicina, somos indoctos. La mayoría de nosotros. ¿Ok? Bueno, simple oyente. Alguien que nomás, voy a ver, ¿qué tienen que decir ahí? Voy a ver qué quieren decir. Tosco. O que no está doctorado. So all of this just refers to someone who is ignorant or stubborn, or that they're just going to hear what's being said. Ahora tenemos la palabra incrédulo. Si entra un indocto, uno que no tiene el conocimiento que usted ya tiene, sobre todo de las cosas del Eterno. O incrédulo. Incrédulo viene de dos palabras. Y la palabra es apistos. Viene de la partícula a como partícula negativa. ¿Ok? Y pistos, que es activamente. Y la palabra apistos significa no creer. Alguien que no tiene la fe de un creyente cristiano. Específicamente se está hablando de si entra un pagano. Pasivamente, una persona indigna de confianza. O incrédulo, increíble, infiel, que no es creyente. The other word is a non-believer, which is someone that's specifically without the Christian faith in the Bible, or a pagan, someone that doesn't believe. Entonces, supongamos que estamos reunidos y tenemos nuestro tiempo de exaltación, por ejemplo. Estamos alabando al Todopoderoso. So let's suppose that we're gathered and we are having our time of praise. Y están entre nosotros, por ejemplo, unas familias que vinieron de visitas que caben en la descripción de indocto o incrédulo. And there are new people among us, and they fall under the category of a non-believer. Y de pronto toda la congregación, ya en el frenesí de la exaltación, de la glorificación del Eterno, toda la congregación se pone a hablar en lenguas. And suddenly the entire congregation starts speaking in tongues. ¿Qué van a pensar esas personas? What are they going to think? Vamos a hablar de personas que hablan nuestro mismo idioma. And we're speaking about people that have our same language. ¿Qué pensó usted la primera vez que vio algo así? What did you think the first time you saw something like that? Alguien que me diga, por favor. A mí me emocionó mucho escuchar a alguien la primera vez, hermano. Le Ok. digo, me emocionó. Muy bien, Yo bendito sea el quería Eterno. conocer más de eso. Perfecto, perfecto. Le emocionó. Pero alguien más, alguna impresión que le haya causado. A ver, dilo, Besalel. Pensaba que estamos locos. Nunca vi algo así antes. Y yo no pensé igual. Bueno, esa es una bendición poder pensar eso, hermana. Pero la mayoría Sí. de personas que les pregunto es, no, pues yo pensé que estaban locos ahí. Many of the people that I asked this question to say that they thought that the person speaking in tongues was crazy. Ahora, ¿por qué? Porque se desconoce que eso sea parte de lo que está escrito en la Biblia. Why? Because they don't know that it's something that's written in the Bible. Ya cuando alguien sabe que eso es bíblico, ya no tiene problema en aceptar que algo sobrenatural está ocurriendo. And when someone knows that this is biblical, they don't have a problem in accepting that it's happening. Sobre todo teniendo en cuenta que si ha ido a una iglesia o ha pasado algún tiempo en una iglesia, sobre todo la tradicional, ahí nunca ocurre nada de eso. And if any of you have been to a church or a traditional church, then you know that this doesn't happen.
Entonces, ¿qué sucede cuando llega a una iglesia, por ejemplo, donde se derraman los dones del Espíritu Santo y se queda... ¿Qué está pasando aquí? And what happens when we go to a church where suddenly the Holy Spirit is pouring and this happens? ¿Qué es lo que dijo Pablo? No dirán lo que lo mismo que dijo Besalel. Son muy contadas las personas, hermana Lourdes. Sí, sí. Los que piensan, como usted lo piensa, "No, yo también quiero eso". Es cierto. Los podríamos contar con los dedos de la mano. There are a few people who actually think that, well, who actually say that they want to experience that. Esta es la reacción primeriza de la mayoría de personas. The main reaction is thinking that they're crazy, that they're out of their minds. Oye, supe que fuiste ya con los aleluyos, ¿cómo te fue? No, hombre, están re locos. I hear you went to that church, how did it go? Oh, they're crazy. Bueno, ¿verdad? Vamos al siguiente versículo. Pero si todos, versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, lo mismo que cuando estaban todos hablando en lenguas, por todos es convencido y por todos es juzgado. But if all are prophesying and some unbeliever or outsider comes in, then they are convinced by all, and it is called to account by all. Por todos es convencido. ¿Por qué? A ver, He's convinced by all. Why? ¿se acuerdan lo que dijo el hermano Emilio el día de ayer cuando estaba enseñando? Que muchas veces él se bajó del carro de la bendición. Do you remember what the brother who was preaching yesterday said? He said many times that he got off. Y las veces que llegó a llegar a la iglesia, a la congregación, ¿qué sucedió? But the times that he did go to church, what happened? Él era un incrédulo. Tenemos que llamarlo así. Era incrédulo. He was a non-believer. Pagano. He was a pagan. Aunque haya nacido cristiano, era pagano. Even though he had been born as a Christian, at the time he was a pagan. ¿Y qué pasaba cuando llegó a la congregación? So what would happen when he, Los días que alcanzó a llegar a sentarse, ¿qué sucedió? what happened the days he went to a church? No importaba quién predicara. Era con él el problema. It didn't matter who preached. It seemed like they were all about him. No importaba quién estuviera diciendo la palabra, era convencido y estaba siendo juzgado, no por la persona, por la palabra. And so he was convinced that he was being judged by that person, but in fact he was being judged by the word. Era incrédulo. He was a non-believer. Pero ahí decía, lo mismo le pasó a José Martínez. The same thing happened to me. ¿A usted no, hermano? Usted está muy callado, pero usted no dice nada, pero diga algo, por favor. Algo. ¿A usted no le pasó nada? Cuando llegó y la palabra empezó a golpearle, a penetrar en su corazón. I'm sure that the same thing happened to a lot of us. Yo era un incrédulo. I was a non-believer. Y yo pensaba que mi madre le decía todo al pastor acerca de mí. Por eso ese pastor predicaba. Ya me está tirando otra vez ese pastorcillo si ni siquiera me conoce a mí. I thought that it was my mother who was telling the pastor all these things about me, and that's why whenever I went, he would preach. Pero mi madre no sabía mi vida. Yo no viví con ella. Yo desde los 8 años yo no vivía con ella. But my mother didn't know my life because I hadn't lived with her for 8 years, since I was 8. ¿Cómo le va a estar diciendo al pastor, mire, su vida fue esta y esta y esta, y tírele, pastor? How is she going to be telling the pastor that this was his life and to talk about it? ¿A usted no le pasó así, Besalel? I'm sure that happened to Y many nomás of volteaba a us. ver a su mamá. Esta señora. Ya fue con el chisme, con el pastor. ¿Quién de los dos llegó primero a una iglesia de los solteros? Usted. Yo me convertí por una profecía. Ok. Estaba yo en el servicio, bueno,
vino una persona de México y me trajo una carta. En aquel tiempo no había teléfono. Sí, era por carta todas las cosas. 1980. Mi mamá me mandaba a decir que si yo quería ver a mi papá que me fuera, porque le daban 6 meses de vida. De vida. Le dieron 6 meses de vida a su papá. En estos yo empezaba a estar nuevo en la iglesia y yo no entendía, pero llegué yo a la iglesia y una persona estaba hablando en lenguas. La persona que estaba dirigiendo, calle, le dijo, calle usted, pidan interpretación. Ajá. Se callaron, la iglesia quedó, pues podía oír una mosca. Yo traía la carta en mi bolsillo. Yo venía destrozado porque... Sí, por la no noticia me que le llevaba acababan bien de con dar, mi de que ya era muy probable que no viera a su papá. yo no me llevaba con él nada, pero sí lo quería, porque era mi padre, no podíamos congeniar, todo era un propósito de Dios. Pero de repente una persona dice, esta es la interpretación. Yo al momento pensé un poco lo que dice el hermano, esta persona está loca. Sí. Pero cuando yo mismo interpreto la profecía que me dice, muchacho, no estés triste, todo va a estar bien. Bendito sea el Eterno. Cuando al momento eso fue una señal enorme, pero que no hubo duda en mí, que dije, esta persona cómo sabe lo que yo traigo aquí en la bolsa. Y me dijo, y no te muevas, me dijo esa persona, quédate donde estás que todo va a estar bien. Porque había un propósito, yo no era creyente y me iba a convertir. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, No me ahí voy. se aplicó lo que dice la palabra. Usted como incrédulo tenía que ser atraído por el Espíritu Santo, que se diera ese milagro. Y mire, La persona que estuvo dirigiendo solamente fue muy entendida y subcontrolada. Hermana, la persona habló en lenguas unos 2, 3 minutos. Cálmese. Alguien pida interpretación. Y rápido. No me voy. Y mi papá duró como 30 años más. Ataques al corazón que le daban, pasaba más tirado que que despierto. despierto, ¿verdad? Pero no se murió. De allí vino toda mi familia, de allí todos se hicieron cristianos. Bueno, Pero si yo me hubiera ido, eso se hubiera terminado. ¿qué pasa entonces? Cuando alguien llega incrédulo o indocto, pero está alguien hablando la palabra, esa palabra, hable 1, 2, 3, los que estén hablando, y lo mismo, es que como anoche, yo no estaba empezando a hablar algunas cosas, yo no sabía lo que el hermano iba a predicar, y al final nos damos cuenta, estábamos en la misma línea. So like last night when I was speaking, I didn't know what the brother was going to preach, but it turns out we had similar ways of thinking. Y lo mismo me sucede cuando de pronto yo voy a enseñar y otro está dirigiendo, que no sabe lo que voy a enseñar, y empieza a decir, hey, me está ganando la predicación. The same thing happens to me when someone else starts speaking and I'm like, hey, they're saying what I'm about to preach. ¿Qué va a pasar cuando la persona está hablando la palabra de Dios, pero este es un indocto o un incrédulo? Bueno, versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. The secrets of his heart will be revealed, and as a result, he will fall face down and worship God, proclaiming, God really is among you. Mire, vamos a ver 2 versiones para entender bien este mensaje. Dios habla hoy. En cambio, si todos están comunicando mensajes proféticos y entra un incrédulo o un simple oyente, ¿ok? Un simple oyente, se convencerá de su pecado y se examinará a sí mismo al oír lo que todos dicen. It says, thus, as the secrets of his heart are revealed, he will fall down on his face and he will worship God and say that God truly is among you. La palabra de Dios para todos. Pero supongan que todos profetizan. Aquí cuando dice todos, parece como que así cuando se habla el mismo en lenguas, que todos están hablando en lenguas, ¿verdad? Y se hace un carnaval. Aquí también pareciera como que todos están, hermana, escúcheme, y el otro, mire, yo les... No, pero vamos a ir analizándolo. Pero supongan que todos profetizan. Si entra alguien que no cree o que no entiende y oye lo que están diciendo, va a darse cuenta de sus pecados y será juzgado por lo que ustedes dicen.
But suppose that everyone is prophesying. If someone comes in that doesn't believe or doesn't understand, and they hear what is being said, they will see their sins, and they will be judged by what you are saying. Creo que entonces ya con estas traducciones nos queda más claro el mensaje que quería comunicar el apóstol Pablo. I think that with these passages we can see clearly what Paul was trying to say. Lo que nos va a decir a continuación el apóstol Pablo es algo que debemos de prestarle mucha atención. And so what Paul is going to say soon, I think we need to pay attention. Porque nos va a decir el orden correcto de cómo hacer las cosas, no en su casa, en la congregación. Because we see that he's going to tell us that there is an order for things, not in his house, but in the congregation. Y aclaro, en su casa, en una reunión con su familia, no hay ninguna prohibición en que usted cante en el Espíritu, hable solo en el Espíritu, no hay ningún problema, pero en la congregación hay un orden para hacer las cosas. If you are in your home, then there is no problem with you singing or praising in the Spirit, but when you're in the congregation, then there is an order to do things. Si alguien, por ejemplo, me dice, hermano, es que yo en mi casa desde que empiezo a alabar al Eterno, de pronto me ando en el puro Espíritu, está bien, no hay ningún problema, adelante, hágalo. If you tell me that when you're at home, suddenly you start praising in the Spirit, then that isn't a problem, do it. Entonces, cuando vamos a mencionar esto, no vaya a interpretar o malinterpretar que estoy limitando o que yo no le quiero dar libertad al Espíritu Santo. Quiero que entendamos lo que está escrito. And so when I say this, I don't want you to misunderstand and say that I'm trying to limit the Spirit. I'm not. Tristemente, en las congregaciones a veces hemos crecido con un desorden, haciendo las cosas a nuestra manera y así no son las cosas correctas. And sadly, in the church sometimes there is a disorder. There is an order, but that's not how things are meant to be done. Por ejemplo, ¿cuántas veces? ¿Quién tiene un testimonio? Yo. Like when someone says, who wants to praise the Lord? Who has a testimony? Y pasa y dice, bueno, iba a testificar, pero voy primero a cantar un canto. Bueno, no es que no pregunté si tenía canto, preguntamos quién tenía un testimonio. And they say, well, I was going to testify, but I have a song that I want to sing. Y ya, empieza a cantar. Y luego termina predicando. And they end up singing, and they also end up preaching. Entonces, ¿qué dijo que tenía? What did that person say that they had? Testimonio. A testimony. ¿Qué debió haber hecho? What should they have done? Dar un testimonio. They should have given a testimony. ¿Quién tiene un canto? Who has a song? Yo. Me. Bueno, cante el canto, no predique. Well, sing that song, don't preach. Ahora cuando digan, ¿quién tiene un canto, testimonio? O diga, yo tengo tres cosas, testimonio, canto y predicación. Then you can, if you say who has a song or a testimony, you say, well, I have three things. I want to sing, I want to testify, and I want to preach. Y no hay ningún problema. And there isn't a problem with that. Verso 26, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hay? Pues, hermanos, no cuando están adorando a Dios en su casa, cuando se reúnen, cada uno de ustedes, ¿tienes algo? No hay problema. ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. How is it then, brothers, when you come together, every one of you has a psalm, a teaching, a tongue, a revelation, and an interpretation? Let all things be done for building ourselves up. Ahora dice el versículo 27, si alguno habla en lengua extraña, aquí es donde viene el orden correcto, en lo que hicieron allá en la congregación donde fue el hermano. Ok, de pronto, stop, la revelación. Porque aquí dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más, tres. Y por turno, y uno interprete. If anyone speaks in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three. And in each turn,
let one interpret. Ahora sí quiero hacer una pregunta. And now I want to ask a question. ¿Dónde se lleva a cabo esto? Where does this take place? En la iglesia. Pero hermano, In the muchos church. aún, A ver, vamos a escuchar lo que tiene el hermano que decir. aunque en esto nosotros creo y pienso que fuimos enseñados por un hombre que era completo. Qué bueno. Todo esto. Bendito sea el Eterno. Entonces, muchas veces el dirigente o el pastor o lo que le quieran llamar es un indocto, aunque tenga el deseo de enseñar. ¿Por qué? Porque no sabe corregir. Por ejemplo, a mí, yo puse atención en esto, inmediatamente el pastor dijo, hey, cuando alguien habla en lengua los demás se emocionan, porque nosotros los que estamos dentro de la iglesia sabemos que eso es algo natural, nos emociona. Okay. Entonces los demás se emocionan, quieren hacerlo también. Pero él supo dirigir y dijo, calle todos, hable uno. Entonces él lo dirige. Hay muchos pastores que lo dejan porque ellos mismos no han sido enseñados. Ok. La congregación necesita esto. Ahora, ¿por qué cree que estamos enseñando esto? Porque va a llegar el momento en que voy a tener que decir, calle. A ver, interpretación. Exacto. Pero cuando, si yo hago eso sin enseñar, hermano Otero, van a decir, me está impidiendo, me está restringiendo el Espíritu Santo. Yes, exactamente. However, if I at one point say, everyone stop, let's hear the interpretation, someone might think that I'm trying to limit the Spirit. Hágase por turno. Y uno interprete. But it has to be done in turn, and one has to interpret. Ya recordamos que todo tiene que ser para edificación de la congregación. And let's remember that everything has to be done to build up the church. Ahora, ¿qué pasa si no hay intérprete de las lenguas en las congregaciones? But what happens if there isn't someone to interpret the tongues Perdón, in the digo algo. Hay que church? pedirlo. Primero, hay que pedir la misma persona y si no otro. Oye, Eterno, dame la interpretación de lenguas. Ese First, es we uno de have los to dones, la ask interpretación. Exacto, someone exacto. to interpret tongues. Porque la interpretación de lenguas es un don también del Eterno y eso es lo que me preocupa en la mayoría de congregaciones. No se está pidiendo ese don. Exactamente. Because being able to interpret tongues is also a gift of the Spirit, and that isn't something that's really being asked for in many congregations. Entonces, ¿qué pasa si no hay intérprete en la congregación? Mire, antes de responder a esta pregunta, lo repito, el orden que estoy poniendo no es mi orden. Es el que está escrito, se los estoy probando verso por verso. And so, what do we do if there isn't an interpret in the congregation? Well, we have to also remember that this order isn't my order, it's an order stated by the Lord. El hermano Otero ya dijo algo bien importante. El problema es que a veces nos predican personas indoctas que ni siquiera se han tomado la dedicación de leer completamente el pasaje. And as our brother O mentioned no lo earlier, entienden simplemente. many times we are being preached to by someone who doesn't take the time to completely read. Más que nada, tal vez yo creo que pesa más el hecho de que le hayan dicho desde el instituto, usted tiene que buscar ese don y pedirle a toda la iglesia que lo haga y todos tienen que hacerlo. Entonces, cuando de pronto sucede que todos lo hacen, ya no puede pararlo. I think that a problem is that they've been told that they have to speak in tongues, and suddenly when everyone starts speaking in tongues in the church, they can't stop it. Ahora, esto ha estado escrito ahí por cerca de 2000 años. Yo no lo acabo de inventar. Abra su Biblia y ahí está. This has been written for close to 2,000 years. I didn't write it. Así que por favor no lo vaya a tomar como que yo me estoy oponiendo a las manifestaciones del Espíritu And Santo. so please don't take this as me trying to oppose the Spirit. Verso 28, que dice, y si no hay intérprete, En la iglesia. no en su casa, claro, en su casa. Es que no, ni se venga a quejar, hermano. Es que mi esposa habla tantas lenguas en la casa. Déjenla allá yo no puedo hacer nada. Amén. Le habla al hermano, venga a calmarlo. Pero en la quejilá, hermana Rosa,
Pero se oye bien feo. ¿Y si no hay intérprete? Bueno, ve por qué es importante que haya intérprete. Ve la necesidad. Ese es el problema. No es que está prohibido hablar en lenguas. Está prohibido, dice que se calle porque falta el otro don. And so it's saying that if there is no interpreter, to let him remain silent in the church and to speak to himself and God. Si el otro don existe, el de interpretación, adelante. And if there is someone with the gift to interpret, then by all means continue. Si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo. Y para sí mismos, la edificación aquí viene para sí mismo y para comunicarse con Elohim. But if there is no interpreter, let him remain silent in the church and let him speak to himself and to God. Aquí también viene la regulación. ¿No cree que cuando dijo que quisiera que todos profeticen y los profetas hablen para que convenzan al indocto, al incrédulo? También pone el orden. And there is also an order whenever he says that I want everyone to prophesy. Verso 29. Asimismo. ¿Asimismo qué? Sí, lo que está mencionando del orden. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás analicen lo que está diciendo la persona. Let 2 or 3 prophets speak, and let the others judge. Pero ¿qué sucede? But what happens? Aquí también hay pastores que no dejan predicar a nadie. There are also preachers who don't let anyone else Nomás lo que ellos quieran decir. only what they want to say. Yo vuelvo a repetirles. Yo le oro al Eterno que le dé el don a usted de enseñar, de predicar, porque yo quiero que usted lo haga. Aquí tiene la oportunidad de hacerlo. And I pray to God to let all of you preach, because I want all of you to be able to teach people. ¿Qué pasó, hermano? Pasó algo divino. Qué Ahorita bueno. mismo lo quiero compartir antes de irme a mi casa porque ya sé que esto está por terminar. Sí, Pero sí, mire, ya voy a terminar. se lo voy a decir aquí en público porque el Señor me edificó a mí antes de que usted empezara a predicar. Bendito sea el Me Eterno. trajo una confirmación de mi oración de toda la semana a mí y usó a la hermana aquí con la alabanza que ella hizo. Amén. Ese canto que ella hizo era lo que antes de llegar aquí, yo tengo más de una semana antes de que ustedes aparecieran aquí, le estuve orando al Señor que no salgamos del templo como entramos. Amén. Yo le pedí a Dios que me diera una señal, palabra a mi oración. Cuando la hermana empezó a cantar esa alabanza, yo supe por el Espíritu que el Señor me contestó mi oración. El Eterno estaba Tuvo que pasar confirmando esa oración. Tuvo que pasar esto, hermana, para que su fe en los mensajes que Dios le dé no pare de comunicarlos lo que el Señor le deje en su corazón. Es una confirmación que Dios le dio a través de ella y no es la primera vez que eso pasa. Me ha pasado y el Señor me sigue confirmando que tenga la fe y la confianza. Gloria a Dios. Dios la usó a ella y le doy gloria a Dios. Amén, porque aleluya. Sin ella saber nada, ella se levantó a decir lo que yo traía en mi corazón. Ok. Gloria a Si no hay Dios. intérprete en la iglesia, si no hay intérprete, cae en la iglesia. Así nos va a ir contestando el Eterno a cada uno de nosotros. Amén. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que está sentado, calle el primero. Aquí es donde muchas veces, espérese, estoy predicando, luego me dice lo que quiere. Let 2 or 3 prophets speak, and let the others judge. If anything is revealed to another that sits, let the first keep silent. Yo siempre le voy a permitir hablar, I will always let others speak, porque eso es lo que está escrito. because that's what's written. Eso es lo que dice la palabra del Gloria a Eterno. Dios. It's what's written in the Word of God. Amén. La palabra intérprete que tenemos aquí en el versículo 28 es la palabra diermeneo. And so the word interpret, or that we have here, is the word
Dirmeneo, que significa explicar claramente o traducir. and it means to explain something clearly or to translate. Entonces, y si nosotros vemos, el mismo orden se da para los profetas. Ya nos dijo en el versículo 27 que los que hablan en lenguas hablen 2 o 3 y que uno interprete. And so we can see that the same order given to when speaking in tongues is the same as when speaking in prophecy. Y los que profetizan hablen 2 o 3 y los demás analicen. And that is for when speaking in tongues or when prophesying, let 2 or 3 speak, and the rest be silent. Y no sé cómo la hermana supo que ya iba a acabar, pero aquí está. Ya está la revelación. Sí. Verso 31. Porque pueden. Perdón, ya no alcanzo a ver. Porque pueden. Todos. Pero ¿cómo? Uno por uno. O sea, es su turno. Mire, voy a decir algo antes de que me vaya para adelante. ¿Sabe que todo tiene su orden y todo tiene su tiempo? Everything has an order and everything has a time. Voy a decirlo con mucho tacto, pero tengo que decirlo. Por ejemplo, a veces están cantando los hermanos y yo quiero tomar el micrófono para animarlos, ¿verdad? Pero me estoy metiendo en su tiempo de Dios. Sometimes when our brothers are praising and they're doing worship, I want to get the microphone and speak to be able to praise along with you. But then I would be taking their time. Pero lo mismo sucede también cuando de pronto tal vez yo estoy orando y el hermano con el teclado ya empieza, espérame. Todo tiene un orden. And sometimes the same thing happens whenever I'm praying and the brother starts playing the piano. Y yo creo que en eso sí nos hemos estado equivocando. But I think it's best to wait because everything has an order. Cuando es el tiempo de los hermanos que cantan, vamos a dejarles el tiempo que ellos lo hagan hasta que termine. When it's time for our brothers to praise and worship, then we should give them that time. Pero lo mismo es con el que está dirigiendo. Vamos a respetar su tiempo, porque todo lleva un orden. But the same applies to the one that's praying, because everything has an order. Porque pueden profetizar todos, pero uno por uno, en su orden, para que todos aprendan y todos sean exhortados. For you all may be prophesying one by one, that all may learn and that all may be encouraged. Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. And the spirits of the prophets are subject to the prophets. Y luego dice en el último texto que tenemos para esta tarde, pues Dios, Elohim, no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones del Eterno. Amén. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Miren, una ocasión una persona empezó a hablar, y el pastor le dijo, espérese, ahorita lo dice. I remember once when someone started speaking, and the pastor said, hold on. Y algo que nos está diciendo Pablo es que la persona no puede decir, es que no me pude callar. And something that we're seeing here is that the person can't say that they can't stop. No pude detenerme. They can't say, I couldn't stop. Pablo nos está diciendo a través del Espíritu Santo que el Espíritu está sujeto al profeta. We're seeing here that Paul is saying that the Spirit is subject to the prophet. O sea que la persona que se le revela algo puede decirlo o incluso puede no decirlo. And so the person that has something revealed to them can either choose to say it or not. Pero no es algo que no podemos callar. But it's not something that you just can't stop. Tal vez lo correcto sería decir, no debo callar lo que el Eterno me está diciendo, debo de decirlo. I think that the correct thing to say would be, I shouldn't stop.
tengo que decir lo que el Eterno me está revelando. because I have to say what the Lord is revealing to me, Que no es lo mismo de que decir, no puedo detenerme. which isn't the same thing as saying that I can't stop. Bueno, pasó un desastre en la congregación porque la hermana nunca se quiso detener cuando el pastor le decía, párese. It was a disaster in the congregation because the sister wouldn't stop when the pastor told her to. ¿Qué hubiera pasado en aquella ocasión que fue una bendición para usted cuando el que dirigía le dijo a la hermana, calle, calle? Y ella no se hubiera callado. What would have happened if the one who was prophesying, if they hadn't said stop? Hermano, ¿Qué pasó? como dice, ya vamos a terminar, pero me estaba acordando de una experiencia que tuvimos. La profecía, en veces nosotros pensamos que cuando se nos va a profetizar, todo el tiempo es para bien, pero muchas veces no. Recuerdo que un día Oh, claro, estábamos los así. profetas no siempre hablaron pura bendición. Ese día viene una hermana entrando de Santo Domingo. Entra, están los pastores y entra ella y dice, ay Dios mío, dice, miro caja de muerto, miro a fulano de tal en casa de muerto. Así dice. Ajá. Todos se quedaron y cualquier persona dice, por eso la Biblia dice, juzgar la profecía. En ese momento, yo, y no sé mi esposa, pero yo mismo juzgué y dije, ¿cómo se atreve a decir esto? Yo pensé eso entre mí. Yo Ajá. creo todos dijeron, 15 días y el fulano que él ya dijo, Ya estaba en la y yo cama. miro en la televisión y le digo a ella, hey, mira lo que pasó. Mataron a fulano de Al tal, hijo del pastor. al hijo del pastor. Y así Y fue. era el hijo del pastor. Una cosa, al mismo momento, bueno, yo juzgué, no le voy a... Sí. Es hijo del pastor, un muchacho bueno. No, pero no sabíamos en lo que andaba. Exactamente, a los 15 días está en la Y aun cama. por muy bueno que sea, ¿quién dice que el Eterno no se lo quiere llevar para que Por no se eso vuelva malo? es difícil también dar las profecías, hermano, porque hay profecías que la misma persona que va a interpretar tiene miedo de decir una cosa. Sí. Bueno, es importante entonces que, por ejemplo, ahorita la hermana, hace rato la hermana sintió algo en su corazón. No se calle, no lo calle, pero hay que esperar el tiempo apropiado para hacerlo. Es lo único que estoy diciendo en el orden que nos está enseñando la palabra del Eterno. ¿Sí me entendieron? There has to be an order in everything that we do. ¿Por qué? Porque el Dios eterno no es un Dios de confusión, sino de paz. Because God isn't a God of confusion, but of peace. Y hay ocasiones que nos va a decir una bendición, pero hay ocasiones que nos va a decir, traigo un juicio. Because there are some times when God is going to tell us something that is a blessing, but other times when it's not. Y lo dijo Job, recibiremos solo el bien del eterno y no las otras cosas. ¿No? And as Job said, will we only receive the good things from the Lord and not the rest? Júzguelo usted mismo. Judge that yourselves. No estamos impidiendo que hable lenguas, háblelo. Búsquelo, pida el don, pero también pida poder interpretar. There isn't anything wrong with speaking in tongues, but also we have to ask to be able to interpret those tongues. Y no solamente pidamos el don de hablar en lenguas. And let's not only ask for being able to speak in tongues. Necesitamos todos los demás dones. Por favor, entiéndame. Lo necesitamos. We need all the ¿Cuál other es el gifts mejor, of the Spirit as well. ¿Cuál es el más importante? Yo les muestro dones mejores. Sobre todo, Todos. mire, sobre todo que profeticéis. Pero hay uno, el hablar la palabra, pero hay uno que en estos tiempos y en esta ciudad y en esta área se necesita urgentemente. El don de sanidad y el don de milagros. Sí, porque se convence a cualquiera. No, sí, son dones muy- ¿Ok? Y a lo mejor alguno de ustedes lo ha estado pidiendo. Perfecto. Pero no lo pidamos cada año, cada vez que nos hablan de un tema como este. No. Vamos a pedirlo constantemente. Vamos a pedirlo en todo tiempo. Let us constantly ask for gifts of the Spirit. Sí. Díganle. Antes de que nos vayamos. Yo he estado, yo
Usted le estaba platicando a Chuy. Tengo que decirlo para que le escuchen en el micrófono porque no la van a escuchar. Bueno, yo estaba platicando de Chuy varias veces, a mí me ha, yo he sentido eso en mi corazón. Usted ha sentido algo en su corazón. De que he sabido de personas que están enfermas y mi espíritu me dice, diles que si oras por ellos. Pon tus manos. Ok, usted ha visto, conocido o sabido de personas que están enfermas y algo le indica a usted que vaya a orar por ellas y poner sus manos sobre esas personas. Sí, pero a mí me ha dado temor, o sea, he tenido miedo Pero le ha dado miedo. de hacerlo y que no pase nada y que yo quede Como una mentirosa. Sí, Que usted vaya, ore, no ocurra nada y que usted le diga no, o que la miren, era una mentira. y yo he detenido esto. No sé si eso sea que el Señor me esté diciendo que Dios me pueda usar en esa área en su ministerio, en sus dones, pero yo le estaba pidiendo a Dios que me confirme eso. Bueno, usted le está pidiendo al Eterno que le confirme si le ha dado el don de sanidad. Pues la única manera que se lo va a confirmar, con todo respeto, hermano, es que usted vaya y ore por las personas y vea cuando ocurren las cosas. Porque me pasó un caso una vez que fui a Acuña, a un nietecito que ahorita tenía 3 años. Una ocasión fue a Acuña, tiene un nieto de 3 años y ¿qué ocurrió? En esa ocasión estaba mi nietecito de meses, entonces nosotros llegamos y al día siguiente al niño se puso muy malo, le empezaron a dar convulsiones, entonces nosotros estábamos de este lado donde el río y mi nuera nos habló que estaban en el hospital porque... Le avisaron que su nieto había tenido convulsiones, ¿verdad? Ajá. Y que estaba en el hospital. Sí, entonces ella estaba toda histérica, llorando y todo, y no le podían bajar la fiebre estaba arriba de 40 Del niño, ¿verdad? Ajá. De arriba de 40 grados. y no dejaba de convulsionarse. Entonces cuando yo llegué, yo sentí en mi corazón ponerle una mano en su cabecita y la otra en sus pies. Ok. Entonces, Usted sintió poner una mano en su cabeza y otra en sus pies del niño. Ajá, entonces yo empecé a hablar al Señor y pidiéndole, ¿verdad?, que en el nombre de Yahshua reprendiera esa fiebre y todo volviera a la normalidad. Entonces de ratito llegaron las enfermeras y le volvieron a tomar la temperatura y la temperatura del niño ya estaba normal. Gloria La a Dios. convulsión el niño dejó de convulsionar y ya el siguiente día nomás lo dejaron esa noche para estarlo siguiendo observando. Para estarlo diagnosticando, pero después de la oración el niño se puso bien. Exacto, y el otro día en la mañana lo dieron de alta y el niño está bien hasta ahorita. Pero usted no es la única vez que ha sentido orar por alguien. Ha sido muchas veces. ¿Y por qué no lo hace? Pues es como le digo, me ha entrado ese temor. Y le voy a decir algo, hermana. Cuando el Eterno le diga, vete a orar por José, usted no dude, venga y ore por mí, por favor. Así de sencillo. Ya, los demás, si no quieren, pues allá ellos, ¿verdad? Pero cuando el Eterno le diga, ve y ora por él, ore por mí, por favor. Yo soy un humano como usted, que necesita también. Ahora, el Eterno me ha dado varios dones. Entre ellos me decía mi esposa, tú eres muy inteligente, tú ya tienes el don de sabiduría. Perfecto, pero también estoy pidiendo por los demás dones. El don de profecía, bendito sea el Eterno, lo tengo, ¿ok? Pero quiero más dones. Y si no, pues ayúdenme a pedir que el Eterno lo use a usted, porque para eso somos una congregación, Amén. para que todos seamos edificados. Aleluya. Amén. Ahora preguntémosle a la hermana Idalia, ¿y usted no tiene a veces temor de hacer lo mismo, de ir a orar por alguien y que no sabe? Amén. Y también tiene tiempo que el Eterno le dijo lo mismo. Entonces, hermana, no se detenga porque, oiga, estamos necesitados. Pues mire, pero ¿sabe qué pasa? A veces tengo que llamarles yo, vengan, ayúdenme a orar. Cuando usted que tiene ese don, es la primera persona que debe estar aquí, claro, a veces necesita una oración, pero para ayudarle a orar por los demás. Exacto. Y Chuy me regaña, me dice, ma, cuando sientas eso debes hacerlo. Pues hasta yo la quiero regañar, pero no, por respeto no lo voy a hacer. Sí. A ver, hermana Laura, imagínese, no se va a sentir usted medio mal. Imagínese que el Eterno le está diciendo, vete a orar por Laura y la voy a sanar. Y no va. A ver, dígale algo, por favor. Bueno, ese día que oró por ella, que fue el viernes pasado, ¿verdad? Que estuvimos aquí en el Shabbat,
que usted se arrimó y oró por ella, puso su mano y ella me estaba diciendo que ella se sentía mal. Y cuando ella me dijo eso, yo sentí en mi espíritu decirle, ¿quieres que ore por ti? Pero me contuve, hermano, me contuve y luego de ratito llegó usted y puso su Pues mano. sí, pues el Eterno ve que no va a quien está enviando, tiene que enviar al otro, hermana. Falta de conocimiento en esa área de muchos. Sí, ahora yo no entiendo porque le vuelvo a decir, mire, en las congregaciones muchas veces dicen, usted no puede andar aquí haciendo esas loqueras. Mire, ahora, si no vamos a dejarlo en desorden, venga, dígame, hermano, yo siento orar por el hermano fulano, por la hermana fulana. Ok, ven, hermano, queremos orar por ti. Usted no tiene que hacerlo, écheme toda la bronca a mí. Soy el líder en la congregación. Yo le llamo al hermano. Ahora, si no quiere el hermano o la hermana, pues tampoco lo vamos a obligar. Uno cumple con decirle, queremos orar por usted. Hermano, porque muchas personas no le tienen fe. El mismo persona no le tiene fe al compañero, el hermano. Exacto, Ay, no, esa es otra historia, hermana. Esa es otra historia. no quiere Porque decir- nadie es profeta en en su propia tierra. Exacto. Mire, yo he visto a mucha gente sanar, pero no aquí. Cuando voy a otro lugar a predicar, y yo oro aquí, y oro con intensidad y al mismo Dios y todo, y de pronto, como que, pero viene alguien más y habla, y yo veo cómo reaccionan con fe. Pero no, hermano, fíjese que usted ha orado por mí y yo me he sentido de maravilla. Cada vez Pues mi voy hija a seguir me habla orando. y me dice, mami, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Le digo, mis pies están mejorando, se lo he dicho a él. Bendito sea el Rey de la hermano Gloria. oró por mí, Amén. la hermana oró por mí y yo para ahorita, para mucha gente ya estuviera muerta. Pero mire, a través de la oración, si usted tiene la fe, yo acepto y agarro esa fe también. Bueno, el me he mensaje que sentido queremos bien. transmitir es este. No esperen que venga alguien de afuera. Aquí están los dones. Aquí, por favor. No espere que venga un gran profeta, un hermano. Aquí están los dones. Amén. Aleluya. Así debe de ser. Aquí. Exactamente. No esperemos que venga otro de afuera. Gracias, Padre Eterno. Nuestro líder es- Gracias, Padre Eterno. Bendito sea tu nombre. Te damos la gloria, te damos la exaltación. Y le doy la Ayúdanos gloria a Dios por a eso. seguir aprendiendo tu palabra. Que sea la palabra del Eterno la que nos guía, la que nos muestra lo que tenemos que hacer. En el nombre bendito del Mesías Yeshua. En el nombre de nuestro bendito Salvador.